Hola, Pastor Ismael. Buenas. Mis queridos hermanos, ya acá listo. Por cierto, le quería comunicar que me ayudó mucho el tema de la última vez que me respondió una pregunta del Evangelio, ya que voy analizando y teniendo un mejor concepto para también explicar y también para yo mismo alimentarme también, por ende. Qué bueno, me alegra mucho. Gracias, mi hermano querido, muchas gracias. ¿Se ha reducido el grupo? Yo que sepa, no, pero parece que no entraron todos. Somos 5 recién parece. 4. 3. Cada vez menos. Sí. ¿Y la mayoría de ustedes viven en Santiago? Yo soy de Argentina. Oh, ¿y vives en Argentina? Y vivo en Argentina. El hermano Luis de México y Ah, los demás no tengo ni idea, yo prácticamente. Yo sé que hay pastores de Chile. porque yo pensé que tú eras de Chile y que la mayoría eran de Chile. Ah, bueno. Imagínate, acá tenemos toda la geografía latina. Así Sí, es. sí. A los nuevos. Ustedes me dirán en que si comenzamos. El pastor ya empezó a grabar ya desde hace rato, así que cualquier cosa podría ya empezar si quiere. Igual los hermanos tienen que ver en caso que no estén. Ok, entonces ahí llegó el pastor José, le vamos a dejar que nos dé la introducción. ¿Por la de Piedra o Pedro? ¿Cómo están mis hermanos? Muy buenas noches. Buenas noches, pastor, bendición. Buenas, pastor José. Estamos en un curso diferente, acá estamos en Colosenses. Buenas noches, pastor. Están buenas noches. Siendo que estamos en otro curso, estamos con otra clase, con otro libro de la Biblia diferente. Y acá me acabo de acordar que estamos en Colosenses. ¿Cómo está, Pastor Ismael? Muy buenas noches. Pastor, muy bien, acá esperando que nos dé el santo y seña. No, pero por ahí está el Pastor Carlos, ¿o no va a estar? Nos corresponde, por favor, fuiste delegado. No. Buenas noches a todos, Pastor Ismael, buenas noches. Hermanos, buenas noches. Hermano, gracias. Muy bien, entonces comencemos para aprovechar bien el tiempo. Vamos a... Amado Señor y buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Cuando echamos una mirada al mundo, vemos sus monstruosidades, vemos lo lejos que está de ti, lo necesitado que está de ti, Señor. Por tanto, Señor, te rogamos que en tu misericordia tú seas trayéndonos ante tu presencia, que seas tú, Señor, ayudándonos, que seas tú, Señor, ministrándonos a través de este tiempo de estudio. Gracias te damos por la vida del pastor Ismael, del pastor Carlos, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí reunidos para aprender. Te rogamos que nos ayudes a disponer de todo nuestro ser para aprender y para que nos unas en tu palabra, en tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, es un placer estar aquí nuevamente, es una gran responsabilidad poder guiar este tiempo de estudio. Como ustedes se han podido dar cuenta, el estudio del libro de Colosenses es un estudio muy enriquecedor, muy profundo. Nosotros estamos solamente haciendo una parte introductoria. Ya todo lo demás de profundización les corresponde a ustedes. ¿Cómo te escuché? No estamos haciendo ningún estudio de exégesis profunda ni de análisis profundo, simplemente
como una aproximación, una especie de introducción, debido a que no tenemos el tiempo suficiente, ¿sí? Para hacer una profundización a nivel bíblico y teológico. Sí. Mi hermano Luis, por favor, puede cerrar su micrófono igual que el hermano Juan. Gracias. Ok, gracias. Entonces, nosotros estamos haciendo un estudio muy elemental, dando algunas pautas, algunas bases para el estudio bíblico. Ahora, las bases que estamos dando sencillas no significa que no sirvan, ¿sí? A veces lo sencillo es un poco más útil y más práctico y a veces termina siendo más valioso que lo complejo o lo técnico. Nosotros estamos presentando unas pautas muy sencillas basados en los claves de lectura o en los tópicos de lectura para que podamos hacer una revisión textual del documento y que a través de esa revisión y análisis textual podamos hacer análisis generales y de esa manera poder sacar conclusiones en la interpretación. Entonces, si ustedes han podido hacer el ejercicio, se han dado cuenta que aunque es sencillo, no es tan fácil de hacer. ¿Sí? Y aunque es un ejercicio un poco como básico de preescolar, termina siendo un ejercicio muy, muy útil como un trabajo de campo para nosotros revisar y tener una visión general del texto, del documento, de las informaciones que se nos presentan, de las frecuencias en el uso de los términos, de la incidencia de los temas como se van desarrollando, y eso es como lo más enriquecedor del texto, que podamos ver diversos tópicos, pero que podamos hacer el ejercicio de resaltar y observar generalmente todo el capítulo y el libro, y de esa manera poder analizar y opinar con argumentos. Nosotros somos muy dados, especialmente en el ambiente de la Biblia, a opinar sin conocer. Entonces, no, yo creo y yo dicen y escuché, pero a veces no hemos hecho ningún ejercicio ni de lectura. Por ejemplo, la mayoría de la gente opina sobre Apocalipsis, pero no ha leído Apocalipsis. ¿Sí? No lo ha estudiado. Entonces, la mayoría de la gente opina sobre teología y no han hecho un curso de teología. Entonces, nosotros que estamos haciendo unos cursos de teología, necesitamos enseñar y demostrar que el estudio de la Biblia requiere mucha disciplina, requiere mucho compromiso y requiere pues unos trabajos y unos ejercicios para que tengamos evidencias o tengamos soporte de lo que nosotros vamos a afirmar. Y no simplemente que afirmemos cosas porque otros lo dicen o porque nos parece o porque las intuimos, pero que realmente no las pudiéramos demostrar. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Entonces, amados hermanos, estamos comenzando con un ejercicio. Entonces, yo tengo acá el ejercicio para los que quieren responder preguntas de la Biblia. Entonces, ¿sí les ha gustado el ejercicio? Sí, bastante, como para despertar. Para despertarnos. Entonces, vamos a despertarnos. Ah, pero aquí no estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Todavía no. Entonces, déjenme un minutico. Entonces, vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer este ejercicio. Pueden tener los micrófonos abiertos en este momento si quieren, mientras hacemos estas preguntas y luego los cerramos. Entonces, preparémonos para este ejercicio de preguntas, que es como una parte lúdica de repaso de informaciones que están en el capítulo 3 del libro de Colosenses. La idea de este estudio es que nosotros cada semana vayamos avanzando, analizando y estudiando un capítulo nuevo del libro de Colosenses. El curso está diseñado para 4 semanas. El libro tiene 4 capítulos, entonces que así lo vayamos desarrollando. Entonces, la pregunta con la cual vamos a comenzar hoy este ejercicio es la siguiente. Ordene de manera, perdón que no, ordene de oriente a occidente las siguientes ciudades descritas en Colosenses: Hierápolis, Laodicea, Roma y Colosas. Entonces, ¿quién se anima? Sería Roma para la izquierda. Luego sería Hierápolis, tal vez la Odisea, y al final sería Colosas. De oriente a occidente. De oriente a occidente podría ser la Odisea, no, Colosas, la Odisea, Hierápolis, Roma. Muy bien, vamos a ver. ¿Sí? Colosas, la Odisea, Hierápolis y Roma. Muy bien, sí le pegó como a 3, hermano.
Muy bien, entonces vamos a hacer las otras preguntas de selección múltiple. Quienes han resucitado con Cristo deben A. Buscarlo de arriba, B. Asistir a la iglesia, C. Leer la Biblia, D. Servir con amor. Buscarlo de arriba. Buscarlo de arriba. Buscarlo de arriba. Buscarlo de arriba. Muy bien, recuerden que estamos tomando informaciones del capítulo 3 de Colosenses. Entonces la respuesta es buscar las cosas de arriba. Muy bien. El creyente no debe poner la mirada en las A, cosas temporales, B, iglesias, C, apariencias, D, cosas terrenales. D. Sí, Igual que cosas Es la- terrenales. la D, cosas terrenales. Muy bien. Todo fallaba, ¿no fue? Todos están de acuerdo. Sí. Muy bien, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Siguiente pregunta. Cuando Jesucristo se manifieste, los creyentes serán A, glorificados, B, manifestados, C, arrebatados, D, salvos. V, manifestados. Sí, B, manifestados. Están el con texto, Biblia no. cerrada, por favor. Glorificado. Para el, V, ejercicio, Bueno, para el ejercicio, tener la Biblia cerrada, por favor, por ahora. La respuesta es B, según Colosenses capítulo 3, versículo 4. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué debemos hacer con las cosas terrenales en nosotros? A, destruir. B, abandonar. C, hacer morir. D, confesar. C. C. Hacer morir. hacer morir. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. La respuesta es C, hacer morir. Pregunta número 5. ¿Qué cosa viene sobre los hijos de desobediencia? A, la ira divina. B, la longanimidad. C, las oportunidades. D, la destrucción. La A. La ira divina. Letra D, destrucción. Muy bien. La Ahí. D. Letra D, destrucción. Muy bien. Vamos a ver cuál nos dice acá y qué base bíblica nos da. A, la ira divina. Colosenses 3:6. Bueno, que es la destrucción, básicamente, ¿no? Pero estamos usando el lenguaje de la Reina Valera del 60. Muy bien, por 2 puntos. Pregunta número 6. ¿De qué debe despojarse el cristiano? B. A, de lo material. B, del viejo hombre. C, de lo terrenal. D, del pecado. B. Del B. viejo hombre. B. V, del viejo hombre. Muy bien. Vamos a ver. Totalmente de acuerdo. B, del viejo hombre. Pregunta número 7. Una vez despojados del hombre viejo, ¿qué debemos hacer? A, revestirnos del nuevo. B, servir a Cristo. C, asistir a la iglesia. D, confesar los pecados. A. A. Tierno. Vestirnos Letra del A. nuevo. A, revestirnos del nuevo. Muy bien. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Qué palabra describe al hombre que ahora representamos? A, cristiano. B, nuevo. C, santo. D, amado. B, Ufa. B. Uf. Nuevo. nuevo. B. Nuevo. ¿Seguros? Podría Última ser palabra. C o D o B, pero puede ser B también. Por ese. Puede ser C también, santos. Puede ser C Yo opino D. por la D. C Nuevo. o D. Amado. Nuevo. Muy Texto bien. sin D, sin nuevo, tal vez. Vamos a ver, la respuesta es nuevo, según Colosenses 3:10. Pregunta número 9. ¿Qué es Cristo para el creyente? A, Señor y Dios. B, Rey de Reyes. C, Salvador y Señor. D, todo en todos. C. Salvador C. y Señor. Salvador y Señor. La D, todo en todos. Muy bien.
¿Algo más? La respuesta es D. sí, según Colosenses 3:11. Todo en todos. Pregunta número 10. Pablo habla de la humildad y la misericordia como cosas para A, conocer, B, enseñar, C, vestirnos, D, predicar. C, vestirnos. La C, sí. Letra C, vestirnos. D. C, vestirnos. Ok, última palabra. Última palabra. Sí, última palabra. Sí. Letra C, vestirnos. Sí. Muy bien. Colosenses 3:12. Siguiente pregunta. Los creyentes debemos vestirnos como A, escogidos, B, amados, C, salvos, D, santos. La D. Escogidos. Yo ¿Cuál me es inclino. cuál? Letra B, amados. Yo por ahí creo que leí ese versículo textualmente, sí. ¿Alguien dijo diferente? A, B y D. La letra A. Todas las las- anteriores. Todas las anteriores. La D. La respuesta es escogidos. Pregunta número 12. La actitud de los creyentes entre sí debe ser de A, cuidado y apoyo, B, fe y ánimo, C, amor y perdón, D, valor y amor. No sé. ¿Mm? Amor y perdón, C, puede ser. Yo me inclino ahí. Yo digo que es la B, fe y ánimo. D, fe y ánimo. Voy por la C. Vamos Amor y a ver perdón. cuál es. La respuesta es amor y perdón, Colosenses 3:13. Pregunta número 13. La principal vestidura del creyente debe ser A, el perdón, A, el amor, B, el perdón, C, el gozo, D, la paz. A, el amor. Ah, el A. amor. La ¿Seguros? Letra A. Están muy amorosos. El filipense resumido. Muy bien. Colosenses 3:14. Siguiente pregunta. Lo que debe gobernar el corazón del creyente es A, el amor verdadero, B, el gozo genuino, C, la paz divina, D, la unidad y la fe. C. Paz divina. Me inclino por la A, por las dudas. Pero igual después también la C. Igual la A. Igual puede ser cualquiera. Muy bien. Lo que debe gobernar el corazón del creyente es la paz. Muy bien. Última pregunta. Lo que hacemos de palabra y de hecho ha de ser en gratitud a Señor Jesús, B, la deidad, C, Jesucristo, D, Dios y Padre. Dios y Padre. D. De Dios y Padre igual. D. Dios y Padre. ¿Seguros? Sí, sí, sí. Lo leí muchas veces. Esta les puede salvar o les puede hundir. Son 15 puntos. Sí, Dios y Padre. Muy bien, Colosenses 3:17. Al Dios y Padre. Muy bien, amados hermanos. Entonces, ese era nuestro ejercicio introductorio de repaso de las preguntas del contenido del capítulo 3. Y ahora ya comenzamos a tomar el tiempo propio de nuestra clase. Vamos a compartir entonces. ¿Estoy compartiendo ahí pantalla? No. Aún no, pastor, aún no. Ok.
Listo, entonces no sé si hasta aquí lo que hemos estudiado de Colosenses, lo que hemos dicho, que es muy introductorio, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, o si no voy a desarrollar el tema que tiene que ver con cosas generales del libro y luego pasamos a un tiempo de preguntas si las hay. ¿Podría compartir el tema de que recuerdo que usted dijo que iban a compartir un comentario y también la guía? ¿Y solamente compartieron la guía? ¿Van a compartir el comentario o no es necesario? Ok, listo. Por ahí debe estar el pastor Juan José. Esa pregunta es para él. Entonces, sí, vamos a compartir un comentario. Entonces, si no se ha compartido, se va a compartir en el grupo. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Listo, amados hermanos. Entonces, nosotros ya hemos visto varios aspectos propios del libro de Colosenses, ¿sí? Que son importantes, que son básicos. Hemos visto muchas generalidades que nos ayudan muchísimo a comprender la dinámica del libro, la grandeza y la utilidad del libro. Ya nosotros dijimos algo bien importante y es que Pablo es el autor, que según nosotros vimos a rápido, con un paso rápido, el libro fue escrito para la iglesia de Colosas, es decir, no fue una copia que se hizo como un patrón para muchas iglesias, sino que fue una carta dirigida con propósito y con contenido específico para la iglesia de Colosas y que eso la hace muy valiosa. Pero hay un micrófono abierto, hermano, les agradecemos para que esa interrupción no la tengamos y eso nos facilita estar más concentrados. Es que todos cerremos los micrófonos. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco sobre algunas generalidades hoy, ese es como el tema, algunas generalidades que el libro de Colosenses nos presenta. ¿Sí? Generalidades que no se pueden pasar por alto. Sí, a veces las cosas generales uno las pasa por alto porque como que las da por obvias. O sea, como que es tan general o tan común o tan obvio que uno dice, pues no me detengo. Pero hay generalidades en los libros o en los escritos o en los documentos que es importante observar, porque el hecho de que sea algo general o algo usual o algo común no significa que no sea importante. Por el contrario, le da un valor importante porque se ajusta como a un patrón o un modelo o a un esquema general de estilo del momento, de la historia o de la época. Entonces, algunas cosas generales que vamos a encontrar en el libro de Colosenses, que me parece que es bueno que las tengamos en cuenta, es el tema de los lugares. ¿Sí? Para los, uno pudiera decir, ¿por qué es importante conocer y comprender o revisar el tema de los lugares en el libro de Colosenses? Casi que uno diría, no, si vamos a leer la Biblia, leamos la palabra de Dios y no nos concentremos a revisar qué lugares menciona. Muy bien, nosotros estamos no solamente leyendo, sino estudiando. Y cuando uno estudia, tiene que revisar todas las informaciones o todos los datos que en el documento o en los capítulos se presentan. Y todos tienen una gran importancia. ¿Sí? Por ejemplo, el solo hecho de que aparezcan lugares específicos o lugares geográficos conocidos, pues nos da una idea de que el escrito fue real. Sí, que el escrito no fue ficticio. Porque hay, por ejemplo, novelas. Nosotros tenemos aquí un novelista que es experto en inventarse lugares. Sí, porque él es novelista y entonces la imaginación la echa a rodar y hace unas construcciones de novela muy interesantes, pero todos los lugares y los personajes son ficticios. Nosotros no podemos pensar eso de la escritura, porque el solo hecho de que aparezca en este libro de Colosenses un lugar hace que el libro tenga una conexión histórica, geográfica, locativa, específica y que el libro no sea ficticio, sino que el relato sea histórico y real. ¿Estamos de acuerdo? Además de eso, el nombre del lugar nos permite también identificar la época histórica en la cual se escribió. ¿Sí? Porque no todos los lugares o los nombres de los lugares han existido siempre. ¿Sí? Por ejemplo, es distinto si la Biblia dice Palestina a decir Israel o a decir Canaán. La tierra, aunque el lugar sea el mismo, la época histórica es distinta. ¿Sí? Entonces es importante el tema de los lugares porque nos permite dos cosas importantes. Primero, ver que el relato sí tiene un asiento real, es decir, que tiene un local conocido y existente y que no es ficticio,
pero también ubicar espacio-temporal el relato para nosotros poder tener una idea del momento en el cual se escribió. Eso es importante porque nos permite ubicar geográficamente el libro. Además de eso, también es importante identificar el tema de los personajes o los nombres o las personas que intervienen en un relato. Es importante, aunque el relato viene de Dios, porque es la escritura, es la palabra de Dios, esa palabra fue redactada o fue escrita en un contexto geográfico específico, tuvo una dirección específica, un local específico, y participan en ella personajes reales, personajes conocidos y personajes que tienen historia en el relato. Eso es importante especialmente para la crítica moderna o contra la crítica moderna, que anda diciendo que todos son mitos, que todos son supuestos, que todos son ideas, que son metáforas, y termina quitándole todo el valor histórico, el valor real y el valor milagroso a la escritura. ¿Sí? Entonces, que Pedro no fue Pedro, que Pablo no fue Pablo, que Colosas no fue Colosas, y todas esas ideas que a ellos se les ocurren con algunos argumentos textuales. Nosotros, esos mismos elementos textuales que ellos usan, nosotros los podemos usar a nuestro favor o a favor del texto. Es decir, el solo hecho de que haya lugares geográficos nombrados indica que el relato es real y que tiene una espacio-temporalidad específica. Y el solo hecho de que tenga protagonistas o actores o personajes que desfilan por las líneas del escrito, también nos da a nosotros una idea de que el escrito fue real, fue conocido y que participaron personas que tienen historia y que tienen conexión directa con el relato. Entonces, eso es muy importante para que nosotros lo podamos ver. Tenemos también nombres, no solo personajes, sino nombres que hacen parte también del libro de Colosenses y que nos permiten a nosotros ver que el significado de los nombres o el propósito en la utilidad de los nombres o la selección que se hace de esos nombres o esos significados, pues también juega un valor a favor en el relato, no simplemente de estilo y construcción, sino también de vivacidad y veracidad en el texto, para que nosotros no tengamos duda de que efectivamente estamos ante un documento inspirado, pero que es un documento real, con un contexto histórico, un contexto geográfico, un contexto cultural y personal que no se puede desconocer, no se puede despreciar y que debe ser pues valorado ampliamente cuando nosotros estudiamos. También podemos ver algo importante y es algunas relaciones que se presentan en los libros a nivel de la gramática, a nivel de los términos, a nivel de los títulos o temas que se desarrollan. Esas relaciones también juegan un papel, ¿sí? Porque esas relaciones establecen unos vínculos o unas conexiones directas entre los temas. Hay algunos biblistas que dicen que hay libros de la Biblia donde fue como una especie de notas y que en cada hoja tienes una nota distinta, pero que no se relacionan una con la otra, es decir, que no hay armonía en un escrito. Por ejemplo, así dicen de los escritos de Hechos, que no son armónicos. Así dicen también de Apocalipsis, que no es armónico. De Jeremías también dicen muchos que no hay armonía. Entonces nosotros tenemos que defender el escrito no porque sea nuestra obligación, sino porque el escrito viene de Dios y es perfecto. Y como un escrito perfecto en su estructura, en su contenido y su propósito, mantiene armonía o mantiene orden o mantiene lógica. Y esa lógica o ese orden o esa armonía se ve o se evidencia a través de diversas relaciones, tanto de temas como de términos, como de conceptos que se van a ir desarrollando a medida que el libro va avanzando. Tenemos también otra generalidad que son las enseñanzas. Ahora vamos a ir a ampliar un poco cada una de ellas. Las enseñanzas que se nos dan, porque las enseñanzas o los temas que se desarrollan en cada uno de los apartes del libro o del documento también juegan un buen papel importante para entender la temática, el propósito, las líneas generales del libro, la intencionalidad del libro, la fuerza con la cual se desarrolla el tema, la necesidad o aplicabilidad del libro a los destinatarios. Y esto es importante, o sea, el libro no desarrolla un tema porque sí. O sea, Pablo no cogió la tinta y el papel y dijo, ¿y ahora qué escribo? Si no sé qué decir.
o a esto les dije esto, a Colosenses les voy a decir aquello que nunca he dicho. O sea, no era como un juego de azar o no era como una especie de ruleta para definir qué describir para cada iglesia, ¿no? Sabíamos que había un mensaje específico, había una necesidad específica, había una intencionalidad clara, hay un propósito directo y que las enseñanzas apuntan a esa especificidad, a esa direccionalidad que tiene en el propósito soberano de Dios para cada iglesia. Es decir, no se dijo a Colosas cosas que no tuvieran relevancia o que no tuvieran pertinencia. No se le mandó a decir a Colosas lo que era para Éfeso o viceversa, sino que cada iglesia tenía unas problemáticas, unas necesidades específicas y el Espíritu Santo a través de los escritores pues dirige esos propósitos usando enseñanzas o usando temas. Vemos también algún tema de peligros que se desarrolla, de estilo, que también es importante que nosotros lo notemos en el desarrollo del libro, porque toda esa riqueza general o esa visión general o ese contexto general nos da a nosotros elementos también para comprender los temas, los énfasis, las indicaciones que se presentan en el libro y también toda la información teológica o dogmática en la parte inicial. Entonces, esto básicamente es lo que yo quiero que nosotros revisemos hoy para ver cómo podemos responder a algunas de las inquietudes generales de cosas que ya hemos leído, que ya hemos hablado, pero que van a afirmarse a través de estos aspectos que van a ser parte integral del contexto y de la dinámica narrativa que se va a presentar en el libro de Colosenses. Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros miremos es que, ya lo dijimos, ¿cierto? En la primera clase, que el libro de Colosenses usa un tema que pudiéramos decir que es el tema principal y él es la plenitud de Cristo. O en él estáis completos, que es el eslogan que estamos usando. En él estáis completos, tomado de uno de los textos del libro de Colosenses. Entonces, yo quiero que nosotros revisemos este texto, que este pasaje de estos 4 versículos nos ayuda a comprender que efectivamente ese tema está dirigiendo toda la narración, todo el escrito, para que entendamos que sí es la prioridad del Espíritu Santo a través de Pablo, dirigir este mensaje a la iglesia para que ellos entiendan que en Cristo están totalmente completos, que están totalmente plenos, que están totalmente satisfechos, que no les falta absolutamente nada y que pueden descansar tranquilos en su conocimiento, que no necesitan un aditivo más, es decir, Cristo más. No, que Cristo es plenamente suficiente, lo fue para la iglesia y lo es para los creyentes de todos los siglos, lo es para nosotros. Teniendo a Cristo no necesitamos absolutamente nada más, no es Cristo más, ¿sí? Más una revista, más un sueño, más una visión, más una persona, más una experiencia, no es Cristo solo, esperanza de gloria para el creyente. Entonces miren cómo este texto de esta porción que tenemos acá del capítulo 1 de Colosenses nos va a ayudar a ver cómo hay una frecuencia importante entre estos términos, ¿sí? Todo, todos, toda y todas, ¿sí? Que son términos que se van a presentar. Entonces dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por nosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría, es decir, un énfasis en la totalidad e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Sí? Este es un párrafo solamente de ejemplo de lo que va a ser como una especie de frecuencia o como una especie de generalidad estilística en el desarrollo. Es decir, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está muy interesado en que los hermanos de Colosas puedan entender y confiar y descansar en que en Cristo estamos completos, que toda sabiduría viene de Dios, que la voluntad revelada viene de Dios, que hay que agradar a Dios en todo, que el fruto debe ser en todo,
que debemos estar fortalecidos en todo y que debemos crecer en toda paciencia y longanimidad. En ningún momento o en ningún lugar del escrito, tanto de Colosenses como de la Escritura, da la opción de algo relativo, ¿sí? Porque este ejemplo que estamos poniendo de totalidad o de plenitud, ¿sí?, lo que cierra la puerta es a todo concepto relativo. Inmediatamente nos cierra la puerta a pensar posiblemente sí, quizás, tal vez, puede que sí, puede que no. ¿Sí? Lo más posible es que, quién sabe. ¿Sí? Este ejemplo nos cierra la puerta para que nosotros pensemos que hay elementos o aspectos o espacios en la escritura y en el evangelio para el relativismo, que ese es uno de los cánceres de la sociedad contemporánea y lamentablemente uno de los daños grandísimos que gran parte del pueblo evangélico está sufriendo, el relativismo. La gran mayoría del pueblo evangélico hoy en día es relativo, tanto en su pensamiento como en su teología, como en su práctica. Entonces eso nos está trayendo graves consecuencias al pueblo evangélico en el mundo entero, especialmente en América Latina, el relativismo tan grande que tenemos, porque para nosotros todo es quizás, puede que sí, depende. Sí, de hecho son palabras muy comunes en nuestro diario hablar. Sí, depende, es posible, de pronto, quizás, ¿sí? No estoy seguro. Todas esas especies o expresiones del lenguaje que usamos a diario, lo que muestran es todo nuestro pensamiento relativista. Y lamentablemente ese pensamiento se lo imponemos al texto bíblico. ¿Sí? Entonces cuando leemos ahí, dice la Biblia, de su voluntad en toda sabiduría, inmediatamente a nuestra mente viene una idea, toda depende. ¿Sí? Depende. ¿Sí? Agradándole en todo y no deja ver a alguien que diga en todo, ¿será que sí? Yo creo que en la mayoría o en una parte o en lo que yo pueda, en todo no, en algunas cosas. Inmediatamente sembramos esa semilla venenosa del relativismo en el análisis del texto, pero también en su interpretación y en su aplicación. Entonces, no es extraño, y eso lo estamos viviendo en toda América Latina, y todos los que estamos aquí somos testigos de cómo, por ejemplo, ha crecido conceptos como el tema del feminismo dentro de la iglesia, temas como la ideología de género en la iglesia, la defensa del ecologismo en la iglesia, todo el tema climático o ambiental dentro de la iglesia, todo el tema marxista en la iglesia o de izquierda, y una cantidad de temas de revolución, de opiniones, de derechos, de exigencias, que no tienen nada que ver con el pensamiento bíblico, sino más bien con un pensamiento humano, relativista, pluralista, que daño sí que nos hace a la iglesia. Entonces, Pablo parece ser que estaba viendo o conociendo de primera mano por el informe que recibió de Epafras, que la iglesia de Colosas estaba en ese punto de pluralidad y de relativismo en sus conceptos, y entonces ve urgente escribir esta carta y mandarla rápidamente para que la iglesia vuelva a la verdad, a la centralidad del mensaje, a la totalidad y plenitud del mensaje, todo suficientemente expresado en Jesucristo. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo notemos. Entonces, mire, amados hermanos, estas expresiones que yo he subrayado aquí con rojo en la pantalla, en nuestras traducciones en español de la Reina Valera del 60, aparecen 20 veces en el capítulo primero. Y los capítulos en Colosenses no son muy largos. Eso significa una gran frecuencia, es decir, que es muy frecuente este término todo, todas, todos, que habla de totalidad o de plenitud, de algo completo o algo totalmente acabado. En el capítulo 2 se va a usar 8 veces la expresión. En el capítulo 3 esas expresiones se van a usar 10 veces y en el capítulo 4 3 veces. Es decir, esa expresión va a aparecer 41 veces en todo el libro. Y mediante la frecuencia del uso de este término, nosotros podemos deducir
que ese es uno de los temas o de los propósitos o de los intereses principales del escritor, hablarnos sobre algo total, es decir, sobre un mensaje total, terminado, completo, que no hay que añadir, que no hay que quitar, que no le falta ni le sobra, que está totalmente completo, sellado, terminado, y lo único que hay que recibir es el paquete completo. Lo recibes todo o lo desechas todo, pero no puedes recibir una parte y no recibir la otra. Y eso dice la Biblia, por ejemplo, con relación a la ley. Dice: el que infringe en un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Entonces, este concepto de totalidad o de plenitud, primero tiene que ver con el carácter de Cristo. Segundo, tiene que ver con el carácter de la revelación. También expresa el carácter de la iglesia y también identifica el carácter de obligación del creyente. Es decir, el creyente tiene plenas obligaciones. Tiene plenas obligaciones ante la verdad, ante el mundo, ante Dios y ante sí mismo, de obrar en la totalidad de la voluntad de Dios, en la obediencia de su ley, en todos los deberes y en todas las obligaciones. No pudiera uno estar contento diciendo: yo cumplí un aspecto. ¿Se acuerdan cuando el joven rico dice: todo lo he guardado desde mi juventud? Jesús le dice: una cosa te falta, y esa una cosa que le faltaba, aunque fuese pequeña, en el caso de que fuese pequeña, echaba a perder todo lo que él había logrado. ¿Sí? Imaginémonos que lo que a él le faltaba era algo pequeño y que había hecho el 99%, pero ese pequeño porcentaje que le faltaba echaba a perder la plenitud o la perfección o la totalidad del encargo. De hecho, en el caso del joven rico le faltaba todo. ¿Sí? Pero lo que está diciéndonos ahí, y el ejemplo lo traigo solo para que entendamos que o se guarda todo o se desecha todo. O se abraza todo el consejo de Dios o se desprecia todo. ¿Sí? Somos salvos por creer plenamente en Cristo, no por creer porcentualmente en Cristo. ¿Sí? Entonces esto es importante que nosotros lo notemos, porque lo vamos a poder desarrollar más adelante en el estudio que estamos haciendo de las claves. Muy bien, ahora yo quiero que miremos algo que me parece bien llamativo, que a veces a simple vista cuando uno lee el libro no lo toma en cuenta, pero yo quiero que lo hagamos para que observemos y esa observación nos sirva también como elemento de análisis. ¿Qué nombres se le dan a Jesucristo o a Jesús en el libro de Colosenses? Sí, porque normalmente estamos acostumbrados o familiarizados con algunos nombres, pero hay nombres en la Biblia que no son tan comunes o que no estamos tan familiarizados, pero que también describen plenamente a Jesucristo. Entonces, mire, los nombres que se usan para Jesús, el Hijo de Dios, en el capítulo primero, en las traducciones que tenemos del capítulo primero de Colosenses, son Jesucristo, Cristo, Señor, Jesucristo, Cristo Jesús, Señor, amado Hijo, imagen, Él, cabeza, principio, primogénito y esperanza de gloria. Eso significa una gran riqueza de nombres. A mí me parece que esos son los nombres del capítulo primero, muestran una variedad y una riqueza muy, pero muy amplia para describir o para caracterizar a Jesús. No solamente se usan los nombres comunes que nosotros ya conocemos como Señor, Cristo y Jesús, sino que se incluyen en esta descripción cristológica nuevos nombres que para nosotros no son comunes o que en la literatura paulina no son comunes, sino que son básicamente como únicos de este escrito de Colosenses. ¿Sí? Y eso es muy importante cuando hacemos análisis bíblico. En el capítulo 2 se van a usar menos nombres sobre Jesús o para Jesús. Se usa Cristo, se usa Señor Jesucristo, se usa Él nuevamente, deidad y cabeza, que son nombres que describen esencia, que describen aspectos de carácter, que describen oficios y que describen aspectos de la revelación de Cristo entre los hombres. Esos nombres juegan un papel muy importante a la hora de analizar. Yo no sé si ustedes ya habían hecho ese ejercicio, pero ese ejercicio nos ayuda para ver la frecuencia o la incidencia de los nombres, cómo se desarrolla la cristología en Colosenses y cómo es una cristología progresiva, muy generosa, muy
variada, muy robusta, no simplemente redundante usando un nombre, sino variados nombres, y cada nombre hace énfasis a aspectos distintos de la misión, del carácter, de los oficios, de la tarea de Cristo y de la revelación, ¿sí? Aunque sean nombres sinónimos en algún sentido, nos aportan visiones más enriquecedoras o más robustas de Cristo y de su obra de redención. O sea, no pudiéramos decir que Jesucristo y cabeza son sinónimos. Se usan para Jesús, pero tienen una implicancia distinta, tienen una finalidad distinta en el texto. No pudiéramos decir que imagen y Señor es lo mismo. Aunque se dan para el mismo ser, que es Jesús, cada uno de esos títulos o esos nombres tiene un enfoque o una dirección distinta en cuanto a ampliar aspectos del trabajo de Cristo y revelarnos su misión y su propósito. En el capítulo 3 vamos a encontrar estos nombres: Cristo, Él, la palabra, Señor, Señor Jesús y nombre. Estos nombres siguen siendo usados para el desarrollo de la cristología paulina en Colosenses y para el propósito que es enseñar a los hermanos en Colosas que Cristo es pleno y que en Cristo estamos plenos y satisfechos. Y por eso usa semejante abanico de opciones con relación a Jesucristo para que nosotros podamos descansar en esa revelación. Y en el capítulo 4 va a usar los siguientes nombres o títulos: Señor, Misterio y Cristo. Recuerden que hay una secta que son los unitarios o unicistas, que ellos dicen que el nombre de Jesús es uno solo. ¿Sí? Que el nombre de Jesús es Jesús y que no se le puede dar ningún otro nombre porque él solo tiene un nombre. Entonces ellos hacen una analogía como: ¿cuántos nombres tienes tú? Uno solo. Ok, entonces Jesús también tiene solo uno. Muy bien, pero es distinto porque es que nosotros somos seres civiles y no podemos tener múltiples nombres civiles porque de hecho sería pues un problema penal o tendríamos un problema porque estaríamos usando muchas identidades. Pero en el caso de Jesús, Jesús no es un nombre común, Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando se usan variados nombres, no es para decir que él civilmente tenía un nombre. Recuerden que él fue registrado en Jerusalén con un nombre, Jesús, es el nombre civil. Pero hay muchos nombres, títulos, menciones, oficios que hablan de Cristo y que lo describen en su esencia como Dios y en su misión como enviado de Dios para efectos de la redención. Entonces, por eso esta variedad de nombres es muy útil a la hora de revisar el texto bíblico. Y miren cuántos nombres se presentan aquí en el capítulo. Son muchos, muchos nombres. Posiblemente una de las cartas paulinas que más menciones a Cristo tiene, variadas, que más riqueza tiene en cuanto a los nombres de Cristo para describirnos su propósito y para que no nos quede duda que definitivamente en Él estamos completos o en Él estamos plenos. Muy bien, ahora sigamos. Los nombres comunes en los 4 capítulos, es decir, los nombres que se van a repetir todos los días, todos los 4 capítulos, acá es Cristo y Señor. ¿Sí? Son los nombres que se van a repetir en los 4 capítulos. Cristo y Señor. Eso es importante. Es decir, son los nombres frecuentes, los nombres que no van a faltar en los 4 capítulos, a diferencia de otros nombres que se van a acuñar en capítulos, pero que no son frecuentes en el resto de los capítulos. En el capítulo 1 aparece Cristo Señor, en el capítulo 2 aparece Cristo Señor, en el capítulo 3 aparece Cristo Señor y en el capítulo 4 Señor y Cristo, es decir, se mantiene el orden como va apareciendo el nombre en el relato, tanto en los capítulos 1, 2 y 3, pero en el capítulo 4 cambia el nombre, cambia el orden. Y eso también es importante y digno de análisis. Es decir, en el capítulo 4, primero va a aparecer Señor y luego va a aparecer Cristo. Es decir, se mantiene una frecuencia como un patrón de estilo en los 3 primeros capítulos en el uso de estos 2 nombres frecuentes o 2 títulos frecuentes
y en el capítulo 4 se invierte ese orden, es decir, rompe como el patrón estilístico, y eso es importante cuando hacemos exégesis, cuando hacemos análisis, cuando hacemos interpretación. Entonces, los dos nombres que se repiten son Cristo. Recuerden que Cristo no es un nombre propio. Cristo básicamente es un título, ¿cierto? Que traduce ungido o enviado. Sí, es un título, no es, y que hace honor a un oficio, pero no es un nombre. Y el otro término que se repite frecuentemente en los 4 capítulos es Señor, que tampoco es un nombre. Señor no es un nombre, Señor es un título de posición, o un título de honor, o un título de categoría, ¿sí? Es como una mención de honor para alguien que tiene autoridad, que ejerce dominio y que ejerce control. Entonces, los dos nombres que se identifican con Cristo en el capítulo, con Jesús, en los 4 capítulos que se repiten es Cristo y Señor, que no son nombres propios, sino que son títulos que hablan de oficio, de autoridad, que hablan también de misión, de encargo, y eso es bien importante que nosotros lo notemos. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la división anterior. ¿Podrías regresar atrás un segundo? Eso es en base a la Reina Valera 60, ¿no? Pero la pregunta es si hay una división así, pero según el griego. Porque yo sé que el libro de Colosenses tiene oraciones largas, tiene. Y no sé cómo empieza cada una. Y yo me pregunto en otro punto también si el libro de Colosenses está bien dividido también. No sé si me hago entender prácticamente. Si hay también una clasificación así, depende de los párrafos, o mejor dicho, de párrafos grandes de Colosenses, que sea así, que empiece con Cristo Jesús, o solamente eso es por las 60 nomás. Estamos usando solo la versión del 60 como un ejercicio didáctico, ¿sí? Cada versión es distinta. Ahora, si las versiones tienen buenas traducciones, es decir, si no son paráfrasis, si no son versiones ligeras, sino que son versiones bastante fieles o bastante ajustadas al original, pues el patrón se va a mantener básicamente porque se están tomando nombres o títulos del griego, ¿cierto? Pero si son paráfrasis, recuerden que hoy en día las paráfrasis han cambiado mucho, y en lugar de decir, por ejemplo, Jesús, dicen Señor. Y ahí quita un poco de fuerza el énfasis. O en lugar de decir Cristo, dicen Él, ¿sí? O el Señor. Y aunque el Señor sea un título efectivamente atribuido a Cristo, en alguna medida, si yo encuentro la expresión Señor, pues termina siendo un concepto genérico. ¿Sí? Porque Señor puede ser el Señor de la esquina, puede ser el Señor que yo conocí, puede ser el Señor de la casa, pero cuando se dice Jesús o Jesucristo no es cualquier Señor. Entonces, lo que han hecho algunas paráfrasis o algunas versiones del lenguaje popular es agilizar el lenguaje, pero a mi modo de ver, en esa agilización lo que hacen es quitarle un poco de fuerza o reemplazar algunos términos frecuentes por otros un poco más comunes, que a veces terminan generalizando o dando unas visiones genéricas de Dios, un poco relativas o un poco comunes, y no tan excelentes y tan exclusivos como es el nombre del ser de Dios. Entonces sí hay que ser cuidadosos con eso, porque ahora me encanta que en este ejercicio estamos viendo que la Reina Valera conserva los nombres Jesucristo, Cristo, Jesús, Señor, que son nombres comunes en la escritura y muy propios, muy específicos y exclusivos para Jesús. Si usara términos más generales como el Señor o el poderoso o el grande, pues me asustaría mucho, porque nos quedaríamos sin esas menciones propias al ser de Dios y a la humanidad de Dios y al cumplimiento mesiánico que Jesús cumplió en su presencia aquí en la tierra. No sé si ahí resuelvo, hermano Iván. No, seguramente cuando lo agarren en el griego voy a ver más o menos el punto. Igual es interesante verlo así, nunca lo había visto. Ok, mi hermano querido, te vamos a avanzar un poco más. Entonces, quiero que miremos también algo que me parece importante, así como vimos los nombres frecuentes que aparecen en cada capítulo y que son como una especie de patrón o de modelo o de estructura
que es Cristo Señor, que son los dos nombres que se repiten en los 4 capítulos, como creando una especie de estructura o una especie de guía nominativa o definitiva donde define o enuncia quién es Jesús. También tenemos nombres que aparecen solo en un capítulo. Sí, que esto es importante, me parece a mí importante. Nombres que no son recurrentes en los 4 capítulos o frecuentes, sino que son exclusivos de un solo capítulo. Entonces, entre esos nombres aparece en el capítulo primero, Cristo Jesús, amado Hijo, es una expresión, imagen, principio, primogénito y esperanza de gloria. En el capítulo 2 vamos a tener un único nombre que no se repite en el resto del libro, que es deidad. En el capítulo 3 la palabra Señor y nombre, y en el capítulo 4 misterio. Entonces miren que aunque la frecuencia no es igual en todos los capítulos, cada capítulo del libro de Colosenses nos aporta por lo menos un nombre nuevo para definir o para hablar o para ampliar el concepto sobre Jesús o sobre Cristo. Es decir, no hay uno de los 4 capítulos que no apareciera un nombre adicional, ¿sí? Que no nos permita entender que sí hay una dinámica de construcción donde se va enriqueciendo el escrito y se van aportando nuevos elementos, y que esos nuevos elementos que se están aportando están relacionados no con conceptos, no con dogmas, no con expresiones o teorías, sino que esa novedad a la cual estamos expuestos en cada capítulo es a la novedad sobre Cristo. Recuerden que en el ejercicio que hicimos hubo una pregunta sobre el hombre nuevo, 1 o 2 preguntas. Pero miren que el hombre nuevo o la vida nueva o el vestirnos del hombre nuevo según Dios tiene que ver con un progreso en el conocimiento y en la expresión y en la profundización sobre quién es Jesús. Sí, miren que aquí lo nuevo de cada capítulo es aspectos relacionados con Cristo, con su vida, con su esencia, con su carácter, con su obra, con su misión. Eso es nuevo, eso es progresivo y eso es grandioso. Sí, porque aquí lo nuevo no son teorías. Recuerden que para los gnósticos, que muy probablemente tenían invadido gran parte del mundo griego en esa época y de Asia Menor, en el contexto donde está Colosas, pues para ellos lo nuevo eran teorías. Recuerden que Pablo habla de la comezón de oír y de que gente que no se saciaba de nuevos conocimientos, de cosas novedosas que la gente prestaba atención porque les parecía muy atractivo. Pero aquí lo que nos va a decir Pablo en este escrito es que sí hay cada día cosas nuevas, pero esas cosas nuevas que hay es sobre el ser más antiguo o más extraordinario o el ser de siempre que es Dios a través de Cristo. Es decir, ¿quieres saber algo nuevo? Ve al mensaje de siempre, porque el mensaje de siempre te da cada día cosas nuevas. ¿Quieres saber cosas nuevas? Ve a la persona de siempre, porque la persona de siempre, que es Dios, creador, Señor y Redentor y juez, siempre nos da cosas nuevas, no fuera de su verdad, sino en su verdad, no fuera de la revelación, sino dentro de la revelación. Y lo dice el salmista, ¿no? Nuevas son tus misericordias cada mañana. Entonces, para los que les encanta lo novedoso o lo nuevo o la innovación, pues todo ello se encuentra en la Biblia sin alterarlo, sino simplemente ahondando más en el conocimiento. Y básicamente yo veo aquí ese ejemplo de Pablo, que Pablo está como de manera indirecta diciéndole a los hermanos, ¿quieren algo nuevo? Ok, pues no vayan a los libros del gnosticismo, no acepten teorías o conceptos nuevos de ese pensamiento esotérico, sino vayan a Cristo, que en Cristo cada día hay cosas nuevas, verdades nuevas que nunca nos van a dejar igual y que traen pues un gran impacto en nuestra conciencia y en nuestra vida. Entonces esto es bien interesante, pudiera yo decirlo, usar un término posiblemente no tan adecuado, a mi modo de ver esto es revolucionario. O sea, revolucionario desde el punto de vista de la revelación de Dios y desde el punto de vista de la intencionalidad del propósito de la revelación y desde el punto de vista de la progresión de la cristología paulina. Esto es maravilloso. Porque algunos dicen, pero es que ustedes creen en ese Cristo que se dejó matar. Sí, pero es que el Cristo que se dejó matar también es el Dios viviente.
y el que se dejó matar también es Dios y también es juez y también es Señor. Es decir, nosotros no solo creemos en un episodio de la historia de Cristo, sino que creemos en todo el conjunto del mensaje que implica que Él es Dios, creador, sustentador, redentor, juez, gobernador y que es todo en todo. Pues esto es maravilloso porque es básicamente la visión que Pablo nos quiere dar de Cristo. Nos quiere dar una visión general, global, para que no tengamos solo una visión miope o corta de Cristo como el que se dejó matar, ¿sí? O el que fue perseguido, o el que fue amigo de pobres y publicanos. No, nos quiere dar una visión muy amplia para que entendamos de la forma más alta quién es Cristo y por qué creemos en Cristo y por qué Él es suficiente para nosotros. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, pudiésemos decir, usando esto que estamos viendo acá en la pantalla, pudiésemos decir que el capítulo primero, ¿sí? Muy rápidamente, sin mucho análisis, pudiéramos decir que está enfocado usando los nombres y la frecuencia de nombres para hablar y describir aspectos del carácter de Jesús. Es decir, aspectos relacionados con las perfecciones de Cristo, con sus perfecciones o sus atributos o su carácter, que son importantes a la hora de conocer o describir la cristología. Pudiéramos decir que el capítulo 2, con ese único nombre que se da aquí en el capítulo, que es deidad, nos quiere llevar a entender que Cristo no solamente se conoce por su carácter o por sus atributos, que no solo eso es importante en la cristología, sino que en la cristología es muy, muy esencial entender que Jesús hace parte integral de la divinidad. Es decir, que Jesús pertenece o participa en la deidad, ¿sí? Que no es un ser con carácter adecuado o perfecto, sino que es Dios. Y que como Dios pertenece a la deidad y que como dentro de la deidad pues es el responsable directo de todo el plan de redención y de toda la revelación. Entonces esto lo va a enfatizar mucho Pablo, especialmente porque según el pensamiento griego que estaba influenciando la zona y según en los movimientos esotéricos y gnósticos, decían que Jesús, había dos posturas básicas, ¿no? Una que decían que Jesús no era Dios, sino que era solo hombre, pero que no era Dios, que es como muchas sectas hoy en día lo dicen. Pero otra que decían que era como una especie de espíritu, de miurgo o encarnación de Dios, pero que no era hombre, sino que era como una especie de silueta, ¿sí? O como una especie de espíritu o de fantasma, pero que no era Dios, que no era hombre, perdón. Entonces Pablo cuando describe este capítulo 2, que es un capítulo para hablar sobre la divinidad de Jesús, rompe ese pensamiento o contrarresta ese pensamiento de que Jesús no es Dios. Y nos va a decir, no, Él es Dios, y no solo es Dios, es el único Dios. Y es el único Dios verdadero, y es el único que ha podido crear y sostener todas las cosas. Entonces esto es importante. En el capítulo 3, con los nombres que no son que son exclusivos del capítulo 3, podemos hablar de la misión de Jesús. ¿Sí? La misión de Jesús está en directa proporción con la revelación, es decir, con el evangelio que es el resultado del cumplimiento perfecto de la obra de Cristo. Es decir, la cristología no solamente tiene que ver con elementos teóricos de definición de carácter, la cristología no solamente tiene que ver con elementos de divinidad, ¿sí? Con esencia de deidad o divinidad, sino que la cristología en la Biblia y en Colosenses tiene que ver con hechos, tiene que ver con una progresión de hechos o una ejecución de hechos o una realización de hechos históricos que se pueden rastrear a través de la palabra, a través de la revelación, a través del contenido que nos quedó, para que nosotros podamos conocer de primera mano cuáles son los hechos de Dios, para que la cristología no se los quede simplemente en teoría o en conceptos. La cristología tiene una esencia viva, enmarcada y grabada dentro de la historia o arraigada dentro de la historia, afianzada a través de hechos. Y Pablo es muy especialista en este tipo de armonía
para que nosotros no quedemos solo con conceptos en el aire, sino que esos conceptos en el aire se arraiguen en la historia y los podamos aplicar, ¿sí? Y yo creo que ese mensaje implícito también es un mensaje para la cristiandad hoy, porque parte de la cristiandad se ha ido por conceptos dogmáticos y nada de vida, pero hay otra también muy pragmática que ha dejado el conocimiento. Solo pragmatismo, solo acciones, solo obras, y han dejado el conocimiento. Entonces Pablo articula los dos elementos, nos permite armonizar esos elementos en la vida de Cristo y de manera indirecta pues nos manda el mensaje de que nosotros debemos armonizarlos también en la vida diaria para que no nos quedemos solo con teorías sin acciones, pero tampoco solo con acciones sin conocimiento o sin principios, sin verdades. Y en el capítulo 4, él va a usar la palabra misterio, que la palabra misterio en el capítulo 4 tiene que ver con Cristo, es decir, con la evidencia notoria de que Cristo es el cumplidor de todas las promesas mesiánicas o redentivas. Es decir, que Cristo es el Evangelio, que el Evangelio no es ni un libro, ni un programa, ni una teoría, ni un argumento, sino que el Evangelio es Cristo y que el misterio está ahí, ¿sí? Que el misterio se reveló, que el misterio fue a la cruz, resucitó y fue al cielo, y que ese es el Evangelio. Lo hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Un poco ampliamente qué es el Evangelio, y decíamos que básicamente, según Colosenses, el Evangelio es Cristo y todos los hechos relacionados con la historia de la redención y todos los hechos evidenciados o registrados en la palabra, que son los que nos sustentan el mensaje del Evangelio, la razón del Evangelio y el rostro del Evangelio, que es Jesucristo. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí hay alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud. Muy bien, entonces continuamos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, esto que seguimos diciendo acá es bien importante porque una de las, posiblemente de las columnas vertebrales del libro de Colosenses es la cristología, debido al propósito, a la necesidad que tiene, pero también a la argumentación que se desarrolla. Entonces es muy importante porque esto nos ayuda a nosotros a poder crecer muchísimo. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar leyendo Colosenses 1:15 para que puedan participar y con eso yo descanso mi voz. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien. Entonces, miren que ahí este es un texto muy, muy bueno y es uno de los textos que ha sido usado por los roselistas o los falsos testigos para contradecir la esencia y la divinidad de Jesucristo. Entonces, ellos dicen que si dice que imagen, entonces que Él no puede ser real, porque es una imagen. Y usan el concepto oriental que tenemos de imagen, porque para nosotros imagen es como una figura o como un dibujo, ¿sí? Como algo que no es real, sino como una especie de silueta o de apariencia o de esbozo, ¿sí? Pero eso no es lo que está diciendo allí. Lo que está diciendo es que Él es la representación visible del invisible. Él es la imagen que hace visible, o Él es el que se revela visiblemente o se encarna para visibilizar al invisible. No está diciendo que es una silueta, que es una figura, que es como un esbozo o como una apariencia. No, está diciendo que Él es plenamente real. Él es quien en su imagen o en su esencia hizo visible o hizo notorio al invisible. Y recuerden que Pablo no, pero Pedro y otros discípulos pudieron tocar a Jesús y pudieron comprobar que Él era real, que no era una idea o que era una silueta o un fantasma, ¿sí? Recuerden cuando estaban en el mar, que hubo la tempestad y se acercó Jesús caminando sobre el mar. Y dice la Biblia que ellos dijeron un fantasma y Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Es decir, Jesús les quitó la idea de que fuese un fantasma, que era un concepto como de una aparición o una silueta o una imagen borrosa de algo. Y el otro término que aparece,
que se da en el capítulo 2, versículo 1:15, el segundo término, perdón, del 1:15, es primogénito, que ese término también ha sido usado por los ruselistas para decir que si Jesús es primogénito, primogénito significaría primero. Y como dice que es el primogénito de la creación, entonces ellos concluyen, porque usan un método de analogías, ellos concluyen diciendo que Cristo fue el primer creado. Es decir, que Cristo es creado. Nosotros negamos eso. Primero porque la Biblia en muchos lugares de la Escritura dice que Él es eterno, ¿sí? Y que Él no es creado y no tiene principio ni fin. Que Él es verdadero Dios y que Él pertenece a la deidad. Y porque aquí mismo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando se usa el término primogénito, no se refiere a primero, sino a preeminencia. No se refiere a primero en orden de cronología, sino a quien tiene la plenitud del poder absoluto. Entonces, primogénito es el heredero. Y el heredero, recuerden que la herencia se le daba al primogénito, generalmente en la tradición antigua, y ese primogénito pues heredaba o tenía poder o tenía autoridad sobre todos los bienes del amo o del dueño o del papá. No los tenía por ser, o sea, su razón de tenerlos era porque era el primero y tenía preeminencia o el privilegio. Entonces aquí en Colosenses 1:15, cuando habla de él es el primogénito de la creación, lo que está diciendo es que como Dios es creador y como Jesús es Dios, Jesús tiene la preeminencia o el poder o el control total sobre todas las cosas creadas. Él tiene el lugar de control absoluto y tiene el lugar preeminente para decidir o para determinar lo que se hace con su creación. Otro hermano que me ayude leyendo Colosenses 1, 16 al 17. Lo leo, pastor. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Muy bien, miren que lo que se va a enfatizar aquí, que es un aspecto importante directamente relacionado con Jesús, es que Él es creador. Sí, en otros lugares de la Escritura se dice, pero aquí es el lugar donde se detalla un poco más o se especifica un poco más que Él definitivamente es autor de la creación. Y dice que de toda la creación, cosas visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, sean reyes, todo fue creado por Él y para Él. Esto es muy importante y esto es muy desafiante para nuestra mente, porque normalmente nosotros hemos dicho que el creador es Dios, pero para nosotros a veces el término Dios es un tanto genérico. Pero la Biblia en este capítulo especifica también que Jesús es creador, es decir, Jesús no puede ser creado, porque un creador no puede ser creado, no puede ser creado, porque la creación fue de la nada. Entonces tiene que existir antes o ser eterno, porque no puede ser creado, no puede tener contacto, no puede ser materia en sí mismo, porque la creación es materia, con características específicas y límites y funciones. Jesús es Dios y por ser Dios es creador. Y esto es muy desafiante para la mente, especialmente que tenía influencia del pensamiento gnóstico. Porque en el pensamiento gnóstico recuerden que había dos posturas. Una, que la materia es mala, que era una postura gnóstica, una postura griega, que todo lo que tenga relación con la materia es mala. Entonces, por eso había una línea de grupos religiosos o sectarios que decían como el cuerpo es materia y es malo, hay que maltratarlo. ¿Sí? Entonces, en Colosenses 3 nos va a decir que lo maltrataban: no vayas, no gustes, no toques, no mires, y con duro trato al cuerpo, porque el cuerpo es malo, porque es materia, y el espíritu es bueno.
Entonces ellos divinizan el espíritu y satanizan la materia o el cuerpo. Esa es una postura que Pablo ataca en la carta a los Colosenses. Al decir que Dios es creador, que Jesús es creador, pues dignifica la creación y le da un valor valioso y bondadoso a la materia. Es decir, la materia es buena. Las cosas creadas son buenas, no son malas. Y de esa manera contrarresta un pensamiento sectario y un pensamiento satanista o satanizador de la materia, siendo que fueron creadas por Jesús, pues son buenas, porque todo es bueno. ¿Sí? No puede ser que el evangelio sea bueno, que Jesús sea bueno, que el espíritu sea bueno, pero que el cuerpo sea malo, porque el cuerpo lo creó Dios también y es el instrumento a través del cual pues podemos conocer y creer y vivir para Dios. Y la otra postura griega que tenían es como la materia es mala y no importa, no, la materia es mala y no se redime o no se sublima, entonces lo que hagamos con la materia o con el cuerpo no importa, que ese era el otro pensamiento griego. Entonces comamos y bebamos, hagamos de todo, porque no importa lo que hagamos con el cuerpo. Entonces todavía hay gente que dice, es que cuando yo adultero, adultero con el cuerpo. Entonces no es malo porque la materia es mala. Si yo robo, robo con el cuerpo. Entonces como el cuerpo es malo, el cuerpo no es responsable, el cuerpo no es salvado, sino el espíritu. Ya Dios me perdonó mi espíritu está a salvo, pero mi materia, lo que haga con ella no importa. Ese era el otro extremo del pensamiento gnóstico, del pensamiento malévolo con relación a la creación o la materia. Entonces, las dos posturas son totalmente condenadas en este escrito y nosotros como iglesia también tenemos que censurarlas. Nosotros tenemos que censurar el sectarismo y el ascetismo de que le impone duras cargas al cuerpo, lunas nuevas, días de reposo, no comen, no gustes, ¿sí? Que es un maltrato y un abuso contra el cuerpo. Pero también tenemos que condenar el libertinaje, que dice que todo lo que hagamos con el cuerpo no tiene ningún valor y que no vamos a ser llevados a juicio por lo que hagamos con el cuerpo, porque el cuerpo es malo, y que solo vamos a ser llevados a juicio por lo que creamos en el espíritu. Entonces eso es una postura totalmente contradictoria, por eso toma dos versículos aquí en este capítulo para ampliar el tema de la creación y para decir, Él es creador. ¿Sí? No participó, Él es creador. ¿Creador de qué? De todas las cosas. Y al hablar de la creación, pues hay dos cosas importantes. Primero, Jesús no es creado porque Él es creador, ¿cierto? Por deducción se sabe. Pero segundo, si Él es creador y Él es Dios, todo lo que Él creó es bueno. ¿Sí? No hay cosa dentro de lo creado que sea mala. ¿Sí? Que nosotros la usemos para malos usos es distinto, pero las cosas creadas son buenas. Y está en armonía con lo que dice Génesis capítulo 1. Vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque lo creó Dios, porque lo creó para un fin especial, porque lo creó impregnando su carácter en las cosas creadas y porque esa es parte de los hechos de Dios que hablan de Él y que lo describen grandemente. Colosenses 1:18, ¿quién lo quiere leer? Dice Y Él así, es la hermano. cabeza. Adelante, adelante, hermano. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ok, muy bien, interesante. Entonces, este texto también, espera un minutico. Este texto también es muy importante porque sigue en esa misma línea de pensamiento que es describir el ser de Dios, describir a Jesucristo y describir toda la relevancia o la preeminencia que Él tiene, no solo en las cosas creadas, sino en todos los planes y programas y los propósitos que Él determinó desarrollar. La historia, la vida, la redención, el reino, todo. Dice, Él es la cabeza. Es decir, no solamente creó,
sino que gobierna. Y este es otro principio muy filosófico, falso, que ha sido pues tenido en cuenta en algunos movimientos religiosos, incluso protestantes, para decir que Dios creó y abandonó, ¿sí? El famoso deísmo. Miren, por ejemplo, es probable que nosotros no seamos deístas en esencia porque no conocemos el concepto. Pero cuando uno dice, es que Dios hace su parte, yo hago mi parte, eso es deísmo. Ese es un pensamiento deísta. Es decir, Dios ya hizo lo que debía hacer, ahora me toca a mí. ¿Sí? Yo ya te prediqué, ahora depende de ti. Eso es deísmo. ¿Sí? Es no reconocer que hay un Dios creador y sustentador absoluto. Y este concepto cabeza en el capítulo 1, versículo 18, después de los otros términos que hemos estudiado, los otros adjetivos o sustantivos, nos ayudan a entender que Cristo no solamente es creador, sino que Cristo es sustentador. Entonces, creación y sustentación o preservación hacen parte del carácter de Cristo y hacen parte del carácter de Cristo integral en todos los hechos. Y yo lo dije en la primera clase, la mayoría de personas entienden la preservación o la providencia solo para efectos de la creación, es decir, para efectos universales de la existencia y de la vida. Pero muy pocas personas logran ver que la preservación o la providencia se aplica a la redención y se aplica también a la revelación. Entonces yo quiero pensar juntamente con ustedes que si vamos a ser justos como la Biblia se presenta y como Cristo se revela, tenemos que no reducir la preservación o la conservación de las cosas solo a los elementos visibles de la materia. Y tenemos que ampliar la cobertura de la preservación a decir que Dios preserva también la redención y los redimidos y que también preserva su revelación. ¿Sí me hago entender? Es decir, estaremos hablando de tres conceptos en cuanto a preservación y conservación y sustentación. Dios a través de Cristo preserva, sustenta y conserva la creación, la redención y la revelación. Y ahí sí somos justos en cuanto al carácter de la revelación. Ahí sí somos justos porque no pudiéramos decir que hay un atributo de Cristo o hay una función de Cristo que solo tiene injerencia en la creación, pero no tiene injerencia en la redención y no la tiene tampoco en la revelación. Eso sería un sesgo y un reduccionismo muy peligroso, muy nocivo y una división muy dañina con relación al ser de Dios y a la esencia de Cristo en todos los hechos de la creación. Entonces, este término cabeza es muy importante porque habla de gobierno, de autoridad, de quien toma las decisiones y de quien controla todas las cosas. Ahora veamos 1, 19 y 29. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y el 29 dice, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Esos son los versículos de plenitud. Muy bien, potencia, dice allí, y en el otro plenitud, ¿cierto? Pero miren que esos son términos que vuelven a jugar para mostrarnos que una generalidad del libro en cuanto a su énfasis o a su tema es hablarnos de la plenitud o de la potencia o de la totalidad o de la plenitud de Cristo en su revelación. Agradó al Padre que en él habitase la plenitud. No, él no es un Dios junior, ¿sí? Él no es un Dios inferior. Él no es un Dios en una categoría inferior como dicen algunas sectas masonas o gnósticas o esotéricas, o como algunos sectas protestantes también dicen, ¿sí? Que Él es un Dios pequeño. No, dice, le agradó al Padre que habite en Él toda plenitud. Es decir, que Él sea pleno y verdadero Dios, verdadero Hijo de Dios y pleno Creador y absoluto Señor y Gobernador. Eso es supremamente importante y muy desafiante contra el relativismo, nuevamente.
porque el relativismo no solamente maneja relativismo en prácticas, sino que también menciona relativismo en conceptos, y el relativismo también se ha acuñado en esencias. Entonces se muestra, el relativismo ataca todas las cosas, tanto la esencia como las personas, como los conceptos, como las acciones. Entonces aquí nos está refutando Pablo con estos términos que todos esos aspectos donde el relativismo ha llegado y donde los conceptos pragmáticos y divisorios han llegado, pues hay que entender que Cristo es la totalidad y la plenitud y que vence cualquier relativismo en esencia, en acción, en programa, en carácter, en propósito. Que no puede existir relativismo en el cristiano porque tenemos un Dios pleno y absoluto. Profesor, Mi hermano. eh, creo que de lo que está mencionando en una ocasión, una persona, o como dice usted, son sectas evangélicas, o parece ser así, que Jehová lo mantiene como más arriba que a Cristo. Cristo es inferior y Jehová para ellos es superior, cuando realmente es el mismo, ¿no? Pero creo, y ahorita entiendo esa parte platicando con esta persona, y no comprendía yo exactamente por qué, pero entonces Jehová para ellos es más alto y Cristo es menor. Creo que está explicándolo en este momento porque hay sectas de esa forma, ¿no? Entiendo hoy en día esta parte que no lograba comprender a pesar de que él o esta persona mujer trató de explicar. Claro que sí, mi hermano, y eso tiene que ver con una herejía respecto a la deidad que tiene que ver con la jerarquización. Es decir, que hay jerarquía en la Trinidad o en la deidad. Entonces, que el Padre está por encima, luego está Cristo y en últimas está el Espíritu Santo, como una especie de cadena de mando o como una especie de jerarquía donde hay alguien con más autoridad e influencia y otro que está supeditado. Eso es totalmente contrario a la verdad y totalmente contrario usando esta base bíblica que tenemos acá y usando muchos textos de la Escritura. No, Jesucristo es plenamente Dios. Cuando Él se somete al Padre, no se somete porque sea inferior al Padre. Él se somete porque mutuamente hay sujeción en la deidad. ¿Sí? Porque hay una sujeción recíproca, mutua, condescendiente, pero no porque le toque o porque Él sea inferior. Entonces es bien importante porque aquí también se contrarresta algunas herejías dentro del protestantismo que han surgido con relación a la deidad y con relación a Cristo, y aquí se van todas al piso porque lo que exalta es que Cristo es verdadero Dios, verdadero Señor, verdadero Redentor, y que no pudiéramos aceptar ninguna de esas posturas porque aunque suenen interesantes, realmente son contrarias a la verdad. Vamos a leer, por favor, 1.27. Alguien que quiera participar. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria? Extraordinario. Esa expresión es una de las expresiones que me parece a mí más hermosas del Evangelio. La esperanza es una virtud teologal, una virtud que viene como parte integral de lo que es el mensaje de la fe. Y esa esperanza está anclada directamente a un episodio o a un hecho histórico o a un hecho cristológico que es la venida del Señor. Es decir, cuando se describe generalmente, no siempre, pero generalmente cuando aparece el concepto o la expresión la esperanza cristiana o la esperanza de gloria o Cristo nuestra esperanza, está haciendo alusión no Cristo nuestra esperanza en cuanto al mensaje en sí, sino en cuanto al hecho histórico de su venida. Es decir, es una manera de recordar que Cristo viene. Es una manera de recordar la escatología bíblica y de recordar o enfatizar un hecho, un episodio que está guardando la iglesia, que es la venida del Señor. Y recuerden que eso se ha dicho que es el episodio olvidado por la iglesia cristiana. Recuerden que tenemos básicamente 4 hechos principales: que Cristo
murió, resucitó y fue al cielo. Nosotros creemos muchísimo y lo predicamos constantemente la muerte y la resurrección de Cristo. Pero poco se habla de la ascensión y mucho menos de la venida del Señor. Entonces, siempre que aparece esta expresión o este término, debemos relacionarlo, recordar que allí está mostrando de manera implícita un episodio integral de la cristología. Es decir, Cristo como ascendido, que está a la diestra del Padre, pero que también regresará. Y cuando habla de esa esperanza gloriosa del regreso de Cristo, recuerden que tiene dos implicaciones. Una implicación es el disfrute pleno de los creyentes en las bodas del Cordero, que esa es una implicación de la venida. Pero la otra implicación es la justicia condenatoria contra los incrédulos. Es decir, cuando hablamos de la esperanza, que es una esperanza real, una esperanza justa y una esperanza que es histórica, esa esperanza que nosotros creemos es una esperanza relacionada directamente con justicia. ¿Se me hago entender? Porque para nosotros la esperanza es como un ideal. Sí, es como algo romántico. Cuando uno dice, ay, no, la esperanza es lo último que se pierde. O yo tengo la esperanza. O yo aguardo la esperanza. Para nosotros es como una idea romántica o idílica. Pero en el texto bíblico, la esperanza, cuando se atribuye a Jesucristo y al Evangelio, no tiene nada que ver con romanticismo ni con idilio. Tiene que ver con un hecho, y es que Cristo viene. Y que Cristo viene a juzgar. Y en ese juicio, unos irán a la gloria y otros a la condenación. Es muy importante porque esa mención aquí en Colosenses, lo que nos está recordando es que Cristo no solamente es creador, no solamente es sustentador, no solamente es redentor, sino que también es juez. Es decir, Él viene a juzgar. Y no podemos estar desapercibidos porque cuando Él venga, que es el episodio que estamos esperando, viene es a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso también es importante entenderlo en la cristología. No solo pensar que Dios es amor. ¿Sí? Es muy romántico y muy idílico pensar que Jesús es solo amor. Sí, y recuerden que gran parte del evangelicalismo contemporáneo solo predica el amor. ¿Qué es el evangelio? Dios es amor. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te quiere tal como tú eres. ¿Sí? Dios se desvive por ti, mejor dicho, Él no sabe qué hacer por ti para complacerte. Dios está tranquilo contigo y te va a conceder las peticiones de tu corazón, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él es fuego consumidor, que Él es justo, que Él es juez severo, que Él está airado y que Él no dará por inocente al culpable. Entonces ese concepto romántico o idílico es el que se ha metido en las iglesias y es la puerta abierta para todos los movimientos de igualdad de género y todos los movimientos contrarios a la moral bíblica, porque sobre la base del amor todo se permite. Como Dios es amor, no me juzgues. Como Dios es amor, no me exijas. Como Dios es amor, me quiere como yo soy. No importa lo que yo haga. Pero eso no dice el Evangelio. El Evangelio lo que dice es que Cristo es justicia y que Cristo es esperanza, pero no es esperanza idílica, sino esperanza jurídica. ¿Sí me hago entender? Esperanza punitiva que viene a juzgar. Cuando hay tanta injusticia en el mundo, cuando vemos tanta maldad, decimos, esperamos en Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo, es decir, Él viene a juzgar y va a dar a cada uno su recompensa o su merecido, o va a pagar a cada uno de acuerdo a las acciones que haya hecho. Recuerden que esperanza en la Biblia tiene que ver con la venida y una venida jurídica, y la Biblia dice que cuando Él venga dará a cada uno su recompensa, y uno se imagina que viene es como cargado de paquetes y regalos, pero no, la Biblia cuando habla de recompensa está hablando a cada uno su pago, le va a dar su pago. ¿Y qué es lo que cada uno merece? Pues según la Escritura, lo único que merecemos es muerte y condenación porque somos malos y porque hemos deshonrado al Hijo de Dios. Entonces eso es bien importante. Entonces, amados hermanos, pudiéramos decir, a modo de conclusión, que el capítulo primero habla de la preeminencia de Cristo en la iglesia.
Es decir, Él es preeminente, Él es la totalidad o el gobernante que tiene prioridad, preeminencia, prelación en la iglesia. Que el capítulo 2 pudiera estar hablando de la preeminencia de Cristo en la doctrina. Es decir, así como Cristo es preeminente en su cuerpo visible o en su cuerpo místico, que es la iglesia, también es preeminente en el contenido. Es decir, toda doctrina, toda enseñanza, toda verdad, todo dogma tiene que darle el lugar que corresponde a Cristo como autor, gobernador y señor de todas las cosas. Y el capítulo 3 podríamos hablar de que Cristo tiene preeminencia en la vida del creyente. Es decir, toda la novedad de vida del creyente tiene como autor o como garante a Cristo. ¿Sí? No es mi esfuerzo, no es mi decisión, no es me lo propuse, no es yo me esforcé, sino no, Cristo lo logró. Cristo me hizo nuevo. ¿Sí? Cristo fue el que operó transformación de vida y de conciencia, y Cristo fue el que me hizo morir al viejo hombre y vivir al nuevo. ¿Sí? Nada de esfuerzo propio o acciones propias, aunque las hay, hacen parte integral. Y el capítulo 4 pudiéramos estar hablando de que hay una descripción de la preeminencia de Cristo en las relaciones fraternales o relaciones comunales dentro de la iglesia. Es decir, la prioridad en las relaciones no es ni la amistad, ni llevarnos bien, sino la prioridad, la preeminencia es el nombre de Cristo. O sea, ¿por qué estamos unidos? Por amor a Cristo. ¿Por qué nos perdonamos? Por amor a Cristo. ¿Por qué nos soportamos? Por amor a Cristo. ¿Por qué sobrellevamos los unos las cargas de los otros? Pues no es porque nos caigamos bien, sino porque Cristo lo ordenó y porque Cristo nos ayuda para que así sea. Entonces, eso pudiera ser como una síntesis del tema de la preeminencia en el libro de Colosenses. Y yo voy a dejar hasta aquí porque se me fue el tiempo y quiero que tengamos los últimos momentos para poder participar, poder opinar y de esa manera pues enriquecernos y retroalimentarnos todos. Entonces, amados hermanos, el tiempo es de ustedes. ¿Comenzamos de sur a norte o de norte a sur? Iván siempre es el primero en darle. Rompe el hielo. Ah, bueno. Me llama la atención que tenga la postura de que eran gnósticos realmente con los cuales Dios, por decir Pablo, podríamos decir que estaba criticando. Tenían la postura prácticamente de que eran esenios, eran prácticamente una secta judía. Yo todavía no vinculo ahí a los gnósticos. Lo que sí vinculamos y tenemos en común es el tema de los ascetas. Pero me llama la atención la postura que tiene usted prácticamente de que eran gnósticos. Hay una pluralidad de matices en la población, no necesariamente dentro del pueblo de Dios, sino como de la influencia donde todos ellos venían y la influencia del pensamiento del contexto en el cual estaba la ciudad también. ¿Sí? Entonces, hay una tendencia judaizante, hay una tendencia asceta que va a ser puesta en el relato. Hay también una tendencia gnóstica, hay una tendencia pluralista, relativista y materialista. O sea, hay muchas tendencias. Pudiéramos decir que es como un libro que nos abre un panorama para confrontar o controvertir contra cualquier tendencia contemporánea. Porque hoy en día tenemos los mismos matices. Nuestros países y las influencias en los cuales nos movemos no necesariamente es, por ejemplo, materialista solamente. Tenemos materialismo, tenemos marxismo, tenemos progresismo, tenemos capitalismo, tenemos humanismo, tenemos ecologismo, tenemos todas esas ideas perversas, ideologías perversas de género que causan mucha presión al pensamiento de la iglesia y que se levantan fuertemente, especialmente pasándose como académicas y como científicas cuando no lo son. Por ejemplo, todo el tema de calentamiento global y ecologismo nos dicen que es científico y no es científico. Todo el tema de ideología de género nos dicen que es científico y no es científico.
todo el tema hoy en día, por ejemplo, de ambientalismo, nos dicen que es científico y no lo es. Entonces, miren que es interesante porque todo eso que tiene como carácter académico es muy bien recibido hoy en día en el pueblo, en la sociedad, porque la gente dice, no, ya lo dijo el profesor, lo dijo el doctor, el magíster, lo dijo el científico, pues eso es importante. Pero resulta que la mayoría de esos conceptos que se pregonan hoy en día en las universidades son materialistas y son perversos. Yo esta semana estaba poniendo una frase, creo que ayer, donde decía que lamentablemente las universidades son hoy en día la fábrica de la cultura moderna, cuando nunca debiera ser. La fábrica del pensamiento y la fábrica de las prácticas y lo que es correcto. Porque igual como los seminarios tampoco pueden ser los que definen la doctrina. Porque la doctrina no la puede definir un seminario ni una facultad y unos estudiantes. La doctrina ya está definida en la escritura y lo que tenemos es que aceptarla, y quienes la aceptan son los cristianos y quienes la proclaman son la iglesia, no los seminarios ni las universidades de la cultura. Entonces, ahí para ampliarle al hermano Iván, que no es que yo tenga una sola postura, sino que veo que hay varios matices de influencia y de ambiente en el cual se está arraigado el contexto de la iglesia de Colosas. Yo no estoy diciendo que la iglesia era iglesia gnóstica, porque si es iglesia de Cristo no es gnóstica, es creyente, pero sí está influenciada o provienen los creyentes de esos contextos, los cuales es necesario pues aclarar y precisar las verdades. Amados hermanos, tienen la palabra. Ustedes son muy silenciosos. Yo no sé si así son en la casa, si son en la iglesia. De tímidos. Pastor, ¿le podría decir al pastor Juan José que nos envíe el comentario de Colosenses, así lo leemos? Aquí está en la sala, pastor Juan José, que no nos ha enviado el material de lectura y estamos en mora. ¿Cuál material de lectura? No. Un comentario de un libro de Colosenses. Ojalá que sea de un buen autor. Solo se mandó la guía de trabajo, que es una guía que yo elaboré, pero esa va a acompañar, creo que lo hemos mandado el comentario de Hendriksen o de Kiskemaker. Ya lo busco, ya yo lo debo tener. Sí. Hermanos, dejamos acá, ustedes me dejaron sin palabras. Dicen por acá en mi tierra, cuando a los estudiantes no preguntan, son dos opciones: o entendieron todo o no entendieron nada. Cuando uno no entiende nada, ¿para qué pregunta? Pero yo no sé qué pasó, pero espero que hayan entendido por lo menos parte. Pues hay que hacer las lecturas, amados hermanos, hay que hacer los ejercicios, hay que seguir adelante. Y yo quería saber si el próximo viernes hay clase o no. Que son días feriados, entonces no sé, tocaría esperar que el pastor nos diga, el pastor Carlos. Listo, amados hermanos, entonces dejamos por aquí, el pastor José ya nos va a compartir el libro de lectura y vamos a orar. ¿Quién quiere orar? Yo. Muy bien, adelante. Amado Dios, Padre de las Luces, te agradecemos, Señor, por dar una oportunidad nuevamente de poder aprender, de poder abrazar, de poder recordar, de poder, Señor, quitar las cosas que tenemos mal en nuestro corazón, en nuestra mente, y realmente inclinarnos a tu palabra, que es la verdad, Señor. Te amamos, Señor, por enseñarnos día a día, a tu Espíritu Santo también, que nos confronta mentalmente, y te pedimos, Señor, por nuestra salud y por nuestros corazones y por nuestras familias, Señor. Gracias por este tiempo, por el corazón de los pastores que están acá, y también por los alumnos, Señor. En tu nombre, Señor Jesús, te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que descansen. Yo sé que ya es tardecito allá, deben estar cansados, con sueñito. Entonces, que el Señor los bendiga, que pasen buena noche. Bendiciones, pastor. Ismael. Gracias. Buenas noches, Gracias a pastor. todos. Que estén bien, cuídense. También cuídense. Hasta luego, pastor. Buenas noches, bendiciones, Dios les bendiga. Igualmente.